Bueno, segunda clase, sí, ¿verdad? Sí. Segunda clase de evangelismo en tiempos de persecución o tiempos de tribulación, que pues, es lo mismo, ¿no? Prácticamente. La semana pasada vimos la primera clase, que fue más como una introducción al tema, y lo último que estuvimos viendo, que les comentaba, era que íbamos a tratar de, digamos, encontrar lo que vamos a llamar encuentros evangelísticos en las Escrituras, pero abarcando todas las Escrituras. O sea, no solamente como estábamos acostumbrados a los encuentros de Jesús, ¿no?, en el Nuevo Testamento, sino si estamos hablando de un mensaje, si realmente existe un mensaje del Evangelio, ese mensaje tiene que estar presente en todas las Escrituras, ¿verdad? En toda la Biblia. Entonces vamos a partir de ahí, y ya dijimos que entonces, de acuerdo al significado, Evangelio es buena noticia, buenas noticias. Entonces, esto se trata de el mensaje de las buenas noticias, pero con un enfoque de redención. O sea, buenas noticias que apuntan hacia la redención. Porque sí tenemos que ser más específicos. Si nos quedamos nada más con el término buenas noticias, pues es algo muy general. Una buena noticia, pues es como cuando se le dice a Abraham y a Sara que van a tener un hijo. Es una buena noticia. Y aunque está vinculado a la redención, en sí ese mensaje o esa buena noticia no tiene que ver en sí directamente o en ese momento con el tema de la redención. Y así pues podemos encontrar en las Escrituras muchas ocasiones donde se hable de buenas noticias, pero que no necesariamente tiene que ver con la redención. Entonces vamos a estar buscando ese tipo de encuentros o proclamaciones de mensajes de buenas noticias, pero que apunten hacia la redención, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar. Y el otro ingrediente, porque así le estamos poniendo a nuestra clase, el otro ingrediente es que esto se dé bajo un contexto de persecución o tribulación. ¿Sí? ¿Más o menos está claro? Entonces, porque les encargué que fueran ustedes como pensando en algunos textos de las Escrituras, pero después yo también me quedé pensando y dije, pues no, ¿verdad? A lo mejor no quedó muy claro, a lo mejor ellos ya están pensando en algunos pasajes, pero que no les di los requisitos completos. Entonces, tiene que ser mensaje de buenas noticias que apunten a la redención y que se den bajo un contexto de tribulación, ¿verdad? O persecución. Y sí hay, ¿verdad? O sea, sí hay ejemplos. Obviamente, de hecho, en lo que es el Nuevo Testamento, cuando Yeshua vino, y decíamos que Él vino en su momento, en el tiempo dispuesto por Dios, Yeshua vino en una época de persecución. Él se manifestó y Él cumplió con su ministerio en una temporada de persecución, de dominio del Imperio Romano, ¿verdad?, sobre el pueblo judío. Entonces, prácticamente Yeshua estuvo proclamando su mensaje en tiempos de tribulación. Y posteriormente, los discípulos igual. Lo que se considera todo lo que es la parte del libro de los Hechos, el ministerio apostólico se desarrolla en un contexto de persecución. Pablo, que yo estaba a la orden del día de la destrucción del segundo templo,
Sí, o sea, de hecho, bueno, todos los discípulos, a excepción probablemente de Juan, pues mueren martirizados, ¿verdad? Fueron perseguidos. Juan pues también fue exiliado, fue enviado allá a la isla de Patmos. Entonces realmente todos ellos cumplieron su ministerio en una atmósfera de persecución, de amenaza, ¿verdad? Entonces sí, por supuesto, lo que es el Nuevo Testamento llena todo esto, todo este requisito. El Apocalipsis, que es la revelación dada a Juan, se da en un ambiente también de persecución y anuncia pues una persecución final en donde claramente el mensaje es que se tiene que seguir proclamando, ¿verdad? El Evangelio. En aquella visión en donde Juan ve un ángel con un librito en la mano y le dice: ven, acércate y cómelo. Y ahí le está diciendo: es necesario que profetices otra vez, ¿verdad? Entonces, en medio de la persecución se tiene que proclamar el mensaje. Ahora, dijimos que las Escrituras hablan de diferentes evangelios, ¿verdad? ¿Leyeron algo sobre eso? ¿Investigaron algo sobre eso? ¿Cómo entienden el tema de diferentes evangelios? Hablando de redención, evangelios que apuntan a la redención, pero que hay diferentes evangelios. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, vayan ahí a una concordancia y busquen Evangelio de Salvación. Así tal cual, busquen en una concordancia Evangelio de Salvación y vamos a ir al texto que nos señale ahí para ver a qué se refiere, ¿no? El Evangelio de Salvación. Ahí en el buscador de Google pónganle concordancia electrónica, ahí les va a salir la concordancia de Reina Valera 60 y en la búsqueda le ponen Evangelio de Salvación y vamos a ver si nos arroja por ahí por lo menos algún resultado. O pongan la palabra Evangelio y a ver cuántos resultados salen, y entre ellos debe salir alguno que diga Evangelio de Salvación. Shalom, hermana Norma, hermana Poli, shalom. ¿Sí la encontraron? Bueno, si no, por allá hay una concordancia, me parece, física, a lo mejor es más fácil. Más que es un librote como de 5 kilos. Es que literal no aparece. Como Evangelio de Salvación, No. literal no, pero Evangelio sí. Como sea, la salvación. palabra Evangelio. Ok, bueno, menciónenme Evangelio, ¿cuántas veces aparece? 69. 69, todas en el Nuevo Testamento, obviamente. Sí. Chéquenlas y vean, por decir, Evangelio de, y a ver cuántos aparecen, Evangelio de qué y de qué. Por ejemplo, algunos van a decir el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Seguramente va a haber varios que digan Evangelio de Jesucristo. Hay una sola vez que se dice eso, Evangelio de Jesucristo, que es en Marcos 1:1, el principio del Evangelio de Jesucristo. Evangelio de Jesús. Pero casi todos los demás, en los primeros 4 libros de los evangélicos, es el Evangelio del Reino. Ok, entonces la mayoría son Evangelio del Reino. Ok, Evangelio de Jesucristo 1,
Evangelio de Jesús, ¿no? ¿No aparece? En Hechos 8:35. Ok, Evangelio de Jesús. A mí me salió la plenitud del Evangelio. Ok. Aparece otro en Hechos 10:36 de Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Ok, Evangelio de la Paz, ese es otro. Evangelio del Señor Jesús en Hechos 11:20. Ok. Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea, ahí habla del pacto. También hay uno que es el misterio del Evangelio. Hay un concepto que aparece como el misterio del Evangelio. Evangelio de la gracia de Dios. Evangelio de la gracia de Dios. Evangelio de Dios. Evangelio de su Hijo. Ok. El Evangelio de la justicia de Dios. Muy bien. Evangelio de la paz. Evangelio del Señor Jesús. Hay uno que aparece como Evangelio eterno en Apocalipsis. Ese va a ser proclamado en los próximos días, cuando lo proclamen ángeles, que va a haber 3 ángeles que van a recorrer el mundo. Si esto es literal o no, no lo sé, pero el Evangelio eterno. Evangelio de Cristo. Evangelio de la gloria de Cristo. Evangelio de Cristo hay muchos. Dice que son 76 veces. Dice abajo. Evangelio de Cristo muchos. Evangelio de la gloria de Cristo. Ok. Bueno, ajá. Bueno, aquí dice Evangelio diferente, pero es referencia a Pablo cuando menciona de que Gálatas. Un evangelio diferente. Igual hay que considerarlo porque quiere decir que existe un evangelio diferente. Evangelio del Dios bendito. Evangelio según el poder de Dios. Evangelio de la incircuncisión. En Gálatas 2:7. De la incircuncisión. ¿Ok? El Evangelio dice Evangelio al principio, pero creo que se refiere a otro. Pero sí les sale el evangelio eterno. Porque les decía, ese es el que señala Apocalipsis. Van a aparecer 3 ángeles que dice que van a volar Sí, en Apocalipsis. Evangelio eterno en Apocalipsis 14:6. Ok, ahí está, el evangelio eterno. Porque un ángel proclama un mensaje en donde advierte al mundo que no se vayan a poner la marca de la bestia. O sea, es el mensaje que proclama un ángel, ¿verdad? Se les advierte a todo el mundo, no se vayan a poner la marca de la bestia bajo pena de condenación. Entonces, otro ángel proclama otro mensaje en donde dice, ha caído la gran Babilonia. Apocalipsis 14:6. Sí, son los mensajes de los 3 ángeles. Y el tercer ángel proclama el evangelio eterno, dice ahí. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención porque es el evangelio que se va a proclamar al final de los tiempos, el evangelio eterno. Entonces, ¿cuál es el evangelio eterno? ¿En qué consiste el evangelio eterno? Porque ese quiere decir que es un evangelio como que nunca pasa de moda, como que ese evangelio se proclamó desde la eternidad y hasta la eternidad. Los demás evangelios han tenido su momento, han tenido su tiempo en la historia para proclamarse, pero este es el evangelio eterno. Entonces vamos a llegar en algún momento a eso, ¿verdad? Pero todavía no. ¿Sí, hermano? Eso yo lo conocí hace casi unos 15 años, pero ese era, para mí me lo enseñaron como el plan eterno de Dios. O sea, el tiempo final de verdad, cuando leí la Apocalipsis dice, esto va a pasar. Sí. No hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, porque si no, condenación eterna. Así es. Pero ese es ya lo último, ¿verdad? Sí, de hecho, los mensajes de los otros ángeles, son parte de. O sea, no te pongas la marca de la bestia, ha caído la gran Babilonia, o sea, es parte del evangelio. O
O sea, no te pongas la marca, es un mensaje de advertencia, pero es evangelio porque es una buena noticia, y se te está advirtiendo que no lo hagas. Y al no hacerlo, tienes entonces la entrada al reino. Si te pones la marca, pues ya no. Entonces es un mensaje de evangelio, ¿verdad? Lo del ángel, que ha caído la gran Babilonia, la que, digamos, confundió durante siglos y siglos, ya cayó, ya no hay más confusión. Esa es buena noticia también. Entonces, hay un momento en el ministerio de Yeshua con sus discípulos en donde Él les dice a los discípulos que pues les tuvo que hablar por medio de parábolas, por medio de algunas figuras, pero que va a llegar el momento donde ya no les va a hablar de esa manera, sino que les va a hablar claramente. Y los discípulos le dicen: Maestro, pues he aquí que ya nos estás hablando claramente, ¿verdad? Esto es interesante porque es una figura también de lo que va a pasar en los tiempos finales. O sea, hay muchas cosas que no entendemos, pero que a final de tiempos vamos a entender. Entonces, todo parece indicar que el evangelio eterno del que habla ahí Apocalipsis es un momento en la historia donde todo el mundo, o sea, toda la gente que vivamos en esa época, en esos días, vamos a entender con claridad el mensaje de parte de Dios. O sea cual sea. A todos, absolutamente a todos, nos va a quedar claro cuál es el mensaje de parte de Dios y qué debemos hacer, ¿verdad? Por ahora mucha gente se puede quejar de que no entienden, de qué se trata, etcétera. Vimos el ejemplo del etíope que decía: y pues, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, no hay quien me diga? Entonces, muchos podemos decir de esa manera. Incluso en su carta a los Romanos, el Rav Shaul, cuando él está hablando de aquellos que exponen el mensaje de la palabra, y cita a uno de los profetas diciendo: hermosos son los pies de los que anuncian la Pascua, de los que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian el evangelio. Y ahí el Rav Shaul hace como un juego de palabras, en donde él dice, está hablando de que todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo. Pero dice él: pero ¿cómo van a invocar a alguien a quien no conocen? O sea, para invocar al Eterno primero tienen que conocerlo. Y luego dice: pero ¿cómo lo van a conocer? ¿O cómo van a conocer a alguien de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pero luego todavía añade más: ¿y cómo van a predicar si no fueren enviados? Y ya de ahí viene lo de hermosos son los pies de los que anuncian la paz, o sea, los que son enviados a proclamar el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a las palabras del Rav Shaul, entonces hay un requisito inicial en donde las personas tienen que ser enviados. Tienen que ser enviados a eso. Y acá se puede crear cierta polémica por lo siguiente. Les voy a comentar una anécdota de hace muchos años, en donde me comentaba una hermana que ellas habían formado parte de una congregación en donde se retiraron porque me decía ella que el pastor les había prohibido que anduvieran predicando. Entonces el pastor les dijo: ¿y ustedes quién les dio permiso de andar predicando? ¿Quién les dijo que podían andar predicando?
que andaban las hermanas ahí por las casas y ya tenían, creo, hasta una célula por ahí, se estaban reuniendo y el pastor se dio cuenta y dijo, pues, ¿ustedes quién les dijo? O sea, dijo, no, eso no está bien, no se puede andar predicando si no eres enviado, y les sacó ahí a Romanos. Aquí dice la escritura, es un requisito para que tú vayas a predicar el evangelio, vas a predicar la palabra, tienes que ser enviado. ¿Qué piensan de eso? Vamos a armar polémica aquí. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Yo digo que no. Creo que no. Yo digo que no, porque a quien quiere Dios les da palabras y a quien no quiere no. Realmente, digo yo que no se necesitan títulos, no se necesita estudio, no se necesita solo se necesita, ¿cómo se puede decir? La aprobación del Espíritu Santo. Si no tenemos la aprobación del Espíritu Santo, mejor no lo hagamos, porque a veces decimos tonterías, ¿no? A veces seguimos doctrinas que no son correctas, ¿no? Yo en mi forma de ver las cosas digo que el Evangelio no es para todos. Desgraciadamente, yo quisiera que fuera para todo el mundo, ¿no? Pero no es para todos. Definitivamente. Solo aquellos que quieren estudiar su palabra o aquellos que preguntan por ella. Oye, ¿qué es esto? Eso sí ya le explica uno. Pero hay gente que solo quiere para burlarse de uno o para pisotear la palabra de Dios, que no es problema. Ok. Esa es la opinión, ¿verdad? Sí. Hay que decir que quienes defienden este argumento lo hacen con bases, ¿verdad? Lo hacen con bases sólidas porque hay muchos textos en las Escrituras que nos llevan a pensar, ¿verdad? De esa manera. Digamos, cuando el Rab Shaul hace una mención en una de las cartas a Timoteo de una palabra que dice que jamás nadie fue soldado a sus propias expensas. Él está hablando, le dice a Timoteo, está hablando acerca del ministerio de la predicación, le ilustra el tema con la figura de un soldado, con la figura de un ejército, y le dice que jamás nadie fue soldado a sus propias expensas. ¿Cómo se entiende esto? O sea, si tú vas a pelear una guerra o te vas a involucrar en una guerra, tú no decides hacerte un soldado bajo tu propio dominio, ¿verdad? O sea, no es como que yo voy a pelear mi guerra, ¿verdad? Y yo voy a alzar mi propia bandera y yo voy a pelear mis batallas y no, esa es la figura que usa Pablo. Dice, no, tú si quieres unirte a la batalla te vas a enrolar en un ejército y en el ejército te van a asignar, ¿verdad? Tu lugar, tu tarea, ¿sí? Si vas a estar en el frente, si vas a ser de reserva, si vas a ser de los que ayudan a los heridos. O sea, en la guerra hay muchas cosas, ¿no? Que ahora que se están viviendo guerras, podemos aprender de cuántas cosas hay que hacer en la guerra. Trasladar provisiones para los que están ahí al frente, etc. Entonces la frase nadie fue jamás soldado a sus propias expensas, es como decir, pues no puede haber llaneros solitarios, ¿verdad? No puede haber soldados peleando por acá y por allá, sino si vas a pelear bajo la bandera del reino de Dios, que esa es la figura, entonces tienes que pertenecer a un ejército, o en este caso al ejército de Dios, y tienes que estar pues sujeto a las instrucciones, a las órdenes, etc. O sea, eso es algo que queda claro, ¿no? Ahora, sobre lo que les decía de esa anécdota del pastor y de las hermanas,
o sea, obviamente que alguien ahí está fallando. O sea, obviamente alguien ahí está haciendo mal las cosas y no eran ellas. No eran ellas porque, digamos, pues ellas tienen celo. Yo las conocía y pues tenían celo, tenían preparación, tenían todo. Pero pues no las ponían, no les asignaban y pues ellas buscaron la manera, ¿verdad?, de hacerlo, de cumplir, de proclamar la palabra. Y obviamente el pastor, al decirles esto, para mí pues es como obstaculizar la tarea, obstaculizar la obra. Entonces es algo que está mal, pero también hay que decir que está mal que alguien quisiera hacer algo saliéndose de un orden establecido. ¿Por qué? Porque ciertamente existe un orden establecido, ¿verdad? Estamos sujetos al Eterno y Su Majestad Yeshua estableció un orden acerca de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Ahí la Escritura nos dice claramente que a Yeshua lo siguieron muchas personas, pero dicen los evangelios, en cierto momento Él escogió 12. O sea, hay un proceso de selección. Yeshua seleccionó 12 para que fueran como que los líderes. Pero también nos habla de 70, que también eran parte de su grupo, parte de los discípulos y eran líderes, pero los 12 eran como los principales. Tenemos ese grupo de 70 seleccionados de Yeshua, entrenados por Yeshua, porque realmente Yeshua los capacitó, les enseñó, los capacitó, los entrenó y después los envió como a hacer una prueba de campo. Luego ellos regresan con el informe, cómo les fue esto, luego Satanás cae como un rayo, etcétera, y siguen con su entrenamiento hasta que finalmente ya son enviados a lo que conocemos como la Gran Comisión. Ahora, ellos aprendieron del maestro cómo trabajar, cómo hacer las cosas. Y ellos más o menos siguieron la misma dinámica, ¿verdad? Es decir, Pedro tenía a sus discípulos, los capacitó, los entrenó. Pablo tuvo los suyos, Jacobo los suyos. Cada quien fue siguiendo la escuela de Yeshua y teniendo sus discípulos, enseñándolos, capacitándolos. La forma como el Rab Shaul lo retrata en Timoteo, 2 Timoteo 2:2, me parece que es magistral. Cuando Rab Shaul le dice a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, o sea, esto es lo que tú tienes que hacer. Esto tú encárgalo a hombres fieles, fíjese, no a cualquiera, a hombres fieles que sean idóneos. Entonces ahí está poniendo requisitos. O sea, no cualquiera va a poder hacer esto, ¿no? Es verdad, como decía el hermano, el evangelio de por sí no es para todos. Eso definitivamente no es para todos. El ministerio tampoco es para todos. Hay que decirlo, ¿no? O sea, el ministerio tampoco es para todos. Si lo viéramos así estrictamente, el apostolado, como fueron los 12 apóstoles, pues no fue para todos. De otra manera se hablara de 120 apóstoles. Y no, o sea, estrictamente hablando de lo que fue el apostolado, es decir, la posición jerárquica de quienes estuvieron con Mashiach, ¿verdad? De quienes fueron ese grupo selecto, fueron 12, no fueron 120, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el ministerio tampoco es para todos, puesto que ahí establece requisitos. Ahora, ahí se está hablando de cierto ministerio. ¿Por qué? Porque también hay
diferentes ministerios, diferentes áreas de oportunidad, diferentes áreas de servicio al Eterno, y el ministerio, digamos, de lo que se conoce como evangelista, porque ahí lo menciona el Rab Shaul, cuando habla de que Yeshua estableció los famosos 5 ministerios, ahí dice evangelistas. Y ahí quizás tenemos que entender, ¿verdad?, qué es un evangelista. ¿Por qué? Porque él está hablando ahí de que Yeshua estableció a estos ministerios a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio en general. ¿Verdad? Pero ahí habla de 5, aunque algunos dicen que en realidad son 4. ¿Se acuerdan cuáles son esos ministerios? Enseñar. Ahí en el texto. Efesios 4, 11 y 12. Maestros, apóstoles, 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 evangelistas, evangelistas. ¿Qué más? pastores, Pastores, maestros, falta uno, profetas. Entonces, algunos dicen que pastor maestro es uno solo. No es como si estuviera separado. Otros dicen que sí está separado y que realmente son 5 ministerios. Ahora, acá el tema es algo, puede resultar algo controversial, pero es importante para que nosotros podamos entender realmente dónde estamos parados, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra función y cómo vamos a llevarla a cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está hablando de 5 ministerios, digamos que son los fundamentos, ¿sí? Son los fundamentos, son como que las columnas, son como ministerios de liderazgo dentro de una congregación, dentro de una comunidad. Entonces, incluso el mismo Rab Shaul, en su carta a los Corintios, hace la pregunta: ¿son todos pastores? ¿Son todos evangelistas? ¿Son todos maestros? Y la respuesta es obvia: no. No. Imagínense una congregación donde todos son pastores. ¿A quién van a pastorear si todos son pastores? ¿Son todos evangelistas? Pues no. ¿Quién va a hacer las demás tareas? Cuando el Rab Shaul explica esto, él usa la ilustración del cuerpo y dice: así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, nosotros también somos un cuerpo en el Mashiach, pero todos tenemos diferentes funciones. Entonces la clave es descubrir, encontrar cuál es la función que a mí me toca desempeñar. Ahora, volviendo al tema o la tarea de predicar el evangelio, porque ahí tradicionalmente, ¿verdad?, siempre se nos ha dicho que eso es tarea de todos, ¿o no? Predicar el evangelio es tarea de todos. Y ¿de dónde toman eso o de dónde se saca eso? Sí, porque esa fue como que la orden, ¿no? La famosa gran comisión. Entonces, ¿por qué Yeshua les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, vayan, ¿verdad? Vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos, sean mis testigos. Hay 3 versiones de la gran comisión: una en Mateo, otra en Marcos y la otra que está en Hechos. Son 3 versiones distintas de un mismo evento para entender esto. Ahora,
La de Hechos que presenta Lucas parece ser como que la mejor versión, porque según en palabras del propio Lucas, él se encargó de explicar bien a detalle todos los asuntos concernientes al ministerio de Yeshua. Entonces, ahí lo que tenemos que analizar es a quién se les asignó la tarea. Y Lucas se encarga de decirnos específicamente que había 120 personas con Yeshua. O sea, 120 fueron los que recibieron esa instrucción. De esos 120, nosotros sabemos que ahí estaban 12, que eran pues los apóstoles. Sabemos que en ese grupo, de esos 120, seguramente estaban los 70, que fueron enviados en cierto momento. 70 varones. Y ahí ya nos deja un margen no muy grande, ¿verdad?, para pensar en otro grupo de personas. Acuérdense ustedes que los conteos bíblicamente, los conteos bíblicos o censos bíblicos se hacían solamente de varones. Entonces, cuando dice que había 120, no está contando las mujeres. O sea, eran 120 varones, aparte las mujeres. Que Hechos dice que también estaban ahí María, menciona algunas mujeres. Entonces, el conteo ahí básicamente es de varones. Entonces, básicamente nosotros tendríamos que decir que los 120 que están ahí son 120 líderes, 120 personas bien entrenadas, bien capacitadas por Yeshua para cumplir o llevar a cabo la tarea del ministerio. Muy probablemente entre esos 120 ahí hay apóstoles, ahí hay evangelistas, ahí hay profetas, ahí hay los ministerios principales, ahí están. Y la tarea de ellos es, según palabras de Rab Shaul, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues ya es todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo. Perfeccionarlos para la obra del ministerio, y ahí es donde a veces viene un poquito la confusión. O sea, ¿cuál ministerio? ¿O qué quiere decir la palabra ministerio para empezar? Porque luego se habla mucho, se menciona mucho la palabra ministerio, y ministerio para acá y ministerio para allá, y luego hay quienes no entienden o no saben qué significa ministerio. Aquí todos saben qué es el ministerio. Servicio. Literalmente, servicio. Y esto se dice en el gobierno, el de un ministro, por eso, pero es servidor de todos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que el problema es, o el malentendido, de ver el ministerio como una posición, ¿verdad? Como una posición de privilegio. Y sí lo es. Realmente es una posición de privilegio. Pero el malentendido radica en que muchos creen que al tener una posición ministerial, es como que eres jefe, o sea, eres autoridad, eres así como que, sí, o sea, yo estoy para que me sirvan o me ayuden, y ahí es donde se pierde, ¿no?, el sentido. Un buen amigo pastor nos contaba la historia, una anécdota de algo que le pasó a él, y que ilustra perfectamente esto. Él nos platicaba que tenía un hermano que ahí en su congregación, que este hermano pues llegó a la congregación, ¿verdad? Se bautizó, lo discipularon, empezó pues ahí, ¿verdad? A involucrarse poco a poco,
el hermano traía muchas ganas, muchos deseos, ¿verdad?, de servir. Y pues dice él que siempre, todos los domingos, este hermano llegaba temprano y le ayudaba ahí al pastor a conectar el sonido, pues a abrir, a todo, ¿no? Encender luces, abanicos, todo lo que había que hacer. Y este hermano llegaba y le ayudaba. Y pues ya el pastor, no, pues no, ya quedó todo. Y que cuando el pastor iba a empezar a predicar, también el hermano siempre rápido le iba y le acercaba, ¿verdad?, un vaso con agua. Siempre estaba ahí bien al pendiente. Y entonces el pastor, pues viendo todas estas cualidades, ¿no?, de este hombre, dijo, pues vamos a hacerlo diácono, ¿verdad? Vamos a hacerlo diácono. Y habló con los líderes de la iglesia. Dice, miren, yo veo en este hermano muchas cualidades, vamos a hacerlo diácono. Pues se hizo la propuesta y se hizo el nombramiento, y el hermano quedó ya oficialmente reconocido y nombrado como diácono de la iglesia. Y lo que ocurrió, decía el pastor, es que pues ya el hermano ya no llegaba temprano, ya no le ayudaba a conectar nada, ya no le arrimaba el vasito de agua, ya no hizo nada. Y el pastor le dijo, oiga hermano, pues ¿qué pasó? Si antes usted bien activo y bien servicial, pues ahora ¿por qué? No, pues es que ahora ya soy diácono, dijo. Ya soy diácono. Entonces ve, ese es el malentendido. Ese es el malentendido. Y se los digo de verdad, porque nosotros, cuando nos organizamos como iglesia, también nos hacían un examen. No sé si, hermana Mireya, a usted le tocó estar ahí en el examen. Y recuerdo que nos hicieron una pregunta precisamente sobre los diáconos. Nos dijeron ahí, ¿verdad?, el concilio, porque los exámenes se hacían ahí, venían pastores de toda la región y nos hacían un examen a los hermanos que queríamos ser reconocidos como una nueva iglesia, y nos caían como 2 horas a puras preguntas de doctrina, ¿no? Y ahí estamos contestando. Entonces nos preguntaron algo sobre los diáconos, como qué es un diácono, qué debe hacer un diácono, etcétera. Y ahí yo me di cuenta del grado, del nivel de confusión, de dónde viene. Porque el concilio, o sea, los propios pastores que estaban al frente, se empezaron a contradecir unos con otros acerca de qué es un diácono o cuáles son las tareas de un diácono. Entonces yo me di cuenta que había pastores que realmente veían ese ministerio pues como de personas, líderes, jefes, autoridades de la iglesia, y que realmente lo veían así, lo defendían así. Y otros pues decían, no, pero pues que la palabra diácono quiere decir servidor, ¿no? Pues sí, entonces, por eso, pero sirven como líder. Y ahí estaba el debate. Nosotros contestamos y pues ya. Yo les decía, pues bueno, pues táchenla si está mal, ¿verdad? Pero ya. Entonces, ese día recuerdo que de pronto se vino una lluvia. Se vino una lluvia, ¿verdad?, pero fuerte ahí afuera del templo donde estábamos. Y ya terminó el examen, ya estábamos en la parte donde el predicador se hizo un servicio, el predicador estaba ya predicando, y entonces él aprovechó y retomó el tema de los diáconos, y porque él vio la manera de ilustrar, ¿verdad?, de ilustrar esto, y dijo, referente al tema de hace rato, que los diáconos, le dijo, miren, volteen para allá, volteen para afuera, porque estaban las ventanas del templo y se veía para el pasillo. En el pasillo andaban 2 hermanos, como pollos remojados, ¿verdad? Andaban ahí y barre bien apurados el pasillo, porque ya pronto se iba a terminar el servicio y todos teníamos que pasar por ese pasillo para el comedor, ¿verdad?, para la celebración, ya la comida. Y el pasillo pues estaba lleno de agua. Y andaban ahí 2 hermanos, les digo, como pollos remojados, todos bien mojados, y barre el agua. Y dijo el pastor, ¿ya vieron eso? Esos son diáconos. Eso es un diácono. Para acabar pronto, ¿verdad? Un diácono es el que hace eso.
Y justamente, y gracias al Eterno, ¿verdad? Porque sí, los dos que andaban afuera sí eran diáconos, sí tenían el nombramiento y andaban haciendo la tarea, ¿verdad? Andaban ahí barriendo el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una confusión sobre el tema de los ministerios y qué es lo que hay que hacer, a quién le toca hacer esto, a quién le toca hacer aquello. El ministerio del evangelismo o la predicación del evangelio, entendemos o hemos aprendido que es un ministerio que todos debemos hacer, Incluso hay grupos como los Testigos de Jehová, en donde a los Testigos de Jehová se les impone, porque es la verdad, se les impone que tienen que ir y que tienen incluso que cubrir cierta cantidad de horas. Si quieres, ¿verdad? Si aspiras a formar parte del grupo selecto de los que van a entrar en el reino, entonces hay que cumplir con tantas horas. No sé cuántas horas les piden, pero tienes que ir casa por casa, etcétera, de 2 en 2. Y ponen sus textos y todo, ¿no? Pero otra vez, el punto o el tema es, ¿no será que se está malinterpretando? ¿No será que se está mal entendiendo, ¿verdad? El tema de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque luego nos topamos con una situación de, a ver, yo quiero predicar el evangelio. Entonces, fíjense el término, predicar el evangelio. Ahí de entrada, ¿qué se entiende? Que quieres predicar. Entonces tienes que ser predicador. Para predicar el evangelio tienes que ser predicador. No, pero es que yo no me quiero parar ahí al frente, y no, yo quiero predicar el evangelio. Vas a predicar. A final de cuentas es predicar un mensaje. Y en ese sentido, pues, predicar es un ministerio. El evangelista se menciona como aparte. ¿Cómo podríamos separar estos? O entender, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? Porque cuando digo quiero predicar el evangelio, estoy juntando dos. Estoy juntando el ministerio de predicador con el ministerio de un evangelista. Lo fusiono y tengo un predicador evangelista. Y eso, cada grupo, cada denominación, cada iglesia lo ha entendido a su manera. Una vez estaba yo predicando en Saltillo, en el área de Saltillo, pero en un pueblito allá en un cerro. Andábamos ahí, y andábamos haciendo ahora sí que una tarea de servicio, porque fuimos a apoyar un grupo norteamericano, y lo que fuimos a hacer, fuimos a construir. Se iba a llevar a cabo una construcción de una casa hogar, y fuimos a colaborar en la construcción de lo que iba a ser el primer edificio de la casa hogar, que era una especie de bodegón grande, y eso fuimos a hacer. Una semana teníamos para hacer eso, y realmente nosotros, mi familia y yo, íbamos invitados. O sea, realmente nosotros ni sabíamos ni nada de carpintería, ¿verdad? Para andar ahí ayudando. Entonces, pues, como había cerquita un pueblo, y luego la gente del pueblo pues venían a curiosear a ver qué andábamos haciendo, y entre esos curiosos pues venían un buen grupo de niños, y pues mi esposa dijo, pues vamos a aprovechar y le damos aquí a los niños, ¿no? Unas clasecitas de Biblia. Los americanos vieron y dijeron, no, pues, o sea, qué bueno, no venimos a eso, pero pues qué bueno que vienen niños y se les está enseñando. Y luego dijeron, pues aquí hay un pastor, mira aquí, hermano Saúl, ya que anda aquí, ¿cómo ve? En la noche invitamos a la gente del pueblo a ver si quieren venir y hacemos acá un servicio, ¿no? Evangelístico, dijeron. Bueno, pues sí, hicimos servicio, fue muy bonito la experiencia, porque nosotros estábamos sobre como un cerrito, ¿verdad? Una loma,
Y de ahí veíamos el pueblito allá abajo. Entonces ver la gente que venía fue muy emocionante. Y veíamos y, oye, pues creo que viene todo el pueblo, ¿no? Porque ahí venía la fila de gente para arriba, para arriba, para arriba. Y sí se dejó venir, ¿verdad? Bastante gente. Entonces, y nosotros sin sillas, sin pues nada, no íbamos a eso, ¿verdad? Ni preparados. Ahí alguien sacó una guitarrita de no sé dónde y pues bueno, vamos, se armó el servicio. La gente llegó, se sentaron donde pudieron, ¿verdad? Ahí en piedras, en la tierra, donde sea. Y pues ya yo prediqué un mensaje. Y yo recuerdo que escuché, estaban atrás de mí dos de los americanos. Y al final, o bueno, más bien durante el mensaje que yo estaba predicando, ya mero volteaba a decirles, shh, cállense, déjenme concentrar, porque yo estaba predicando y ellos comentaban de repente cosas entre ellos, sí, cuchicheaban, ¿no? Y oí que uno le dijo al otro, oye, Pastor Saúl es evangelista. Y yo lo escuché y dije, ¿evangelista yo? Porque yo para mí dije, yo no soy evangelista, no me considera y nunca me consideré evangelista, de acuerdo a las formas de entender esto, ¿no? Pero me llamó la atención que dijera que era evangelista porque, pues, en ese momento yo estaba predicando el evangelio y considerando que aquí había gente que quizás nunca había escuchado. Eso no me convertí en un evangelista, según mis apreciaciones. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros eso? ¿Cuál es la diferencia entre pastor, maestro y evangelista? Es lo que quisiera saber. ¿Usted siempre ha considerado pastor maestro? Sí. Yo lo que sí me queda claro es que el evangelista, no importa el tema que predique o le inviten a predicar, siempre va a acabar evangelizando. Sí. Cualquier tema lo va a llevar a que la gente conozca de la redención y quiera ser salvo. Entonces, eso me queda claro. Yo creo que es como Sí. una persona que se le facilita, o sea, que todos lo tenemos que hacer, pero que lo hace con mucha mayor facilidad, como las personas que se les facilita orar por otros. ¿Sí? Digo, es algo que todos tenemos que hacer, pero no a todos se... Pero no todos lo hacemos con eficacia, Ajá. ¿verdad? Por eso es un don, por eso es un don. Que la semana pasada yo vi que pedí oración por el pastor Paul Washer y decía, no es pastor, él es evangelista. Y no, sí es pastor, no es evangelista. Y estaban alegando por si porque sales a misiones, eres evangelista o si no estás en un culto. Y es que decían que eran peleoneros o qué. El ministerio de los peleoneros, ahí discutiendo. De repente le corrieron por él y se pusieron acá y cuál era su rol. A ver, hermano Lugo y ahorita hermana Irene. Es pregunta, cuando Pablo dice esos nombres, ¿en qué está pensando Pablo? Porque él es judío. Sí. Yo voy a una sinagoga y digo, ¿quién aquí es el predicador? O sea, ellos van a entender. O si preguntan en una sinagoga, ¿quién es evangelista de aquí? Ellos se van a aprender o se van a entender. Ajá. Entonces, eso es lo que, ahí creo que estaría la definición de quién es cada quien. Porque no sé si Pablo inventó el término. O Exacto. estaba desde antes de que empezara el Cristo. Exacto, eso es a lo que vamos a apuntar, ¿verdad? Eso es a lo que los quería llevar, ¿verdad? Ahorita, a que hacer la diferencia precisamente entre un pensamiento griego a un pensamiento judío. Y ahorita vamos a tratar de, bueno, no ahorita, pero en la próxima clase tratar de entender esa diferencia, porque la clave es lo que dice el hermano Lugo, ¿verdad? O sea, nosotros nos estamos basando en escritos de Pablo, el apóstol para los gentiles. Entonces hay que ver y hay que hacer una diferencia. ¿Sí, hermana Irene? Yo, desde que conocí la palabra, he entendido que un pastor es evangelista, es pastor y es maestro. O sea, incluso puede tener los demás dones de compartir. ¿Por qué? Porque un ejemplo, usted nos predica la palabra. Usted ahorita nos va a enseñar el evangelismo, nos va a evangelizar para que nosotros evangelicemos. Ya
Yo lo tengo, lo he tenido entendido así, que un pastor, refiriéndose al pastor, Ujú. o sea, tiene sus dones, esos dones. Bueno, Porque antes había la escuela de profetas, ¿no? sí. O sea, que había una escuela para ser profetas. Ajá. Y que usted, una escuela para ser evangelistas, misioneros, pues sí, ¿no? Pastores. Aquí hay que marcar una diferencia, ¿verdad? No necesariamente el que hagas las tareas quiere decir que tienes el don. Decía otro pastor muy querido que de bendita memoria, él nos decía, los pastores somos todólogos. ¿Cómo, hermano? Sí, los pastores somos todólogos. Tenemos que hacer de todo. Tú como pastor tienes que predicar, tienes que enseñar, tienes que aconsejar, tienes que también, ¿verdad? Exhortar, tienes que aprender, pues como yo, ¿verdad? Que he tenido que aprender a moverle la computadora y que programas y que ahora con esto de la pandemia, imagínense tanta cosa que he tenido que aprender que eran cosas totalmente nuevas para mí. He aprendido a manejar programas de streaming y términos y cosas que jamás me imaginé y pues ahora las sé hacer por la gracia del Eterno. Pero eso no quiere decir que soy un experto o que tengo ese don. O sea, haces las cosas porque está la necesidad de hacerlas, ¿verdad? Y que nos decía el hermano incluso, hoy que se le acabó el gas a la hermana fulana, pues órale, a quitar el tanque de gas. A lo mejor nunca has agarrado un Stilson en tu vida, una perica, pero ahí vas a tener que ayudar a servir y quita el tanque y llévalo. Bueno, he aprendido a checar presión, hay hermanos que me hablan y digo, oiga pastor, fíjese que traigo esta molestia, ¿qué será bueno? Bueno, hasta de médico la hago también, ¿no? Recetando y diciendo. Siempre me acuerdo de eso, los pastores somos todólogos. Echar mecánica, de taxista, ¿no? Pastor, ¿me puede llevar a tal parte? ¿No? Sí, pues también, ¿verdad? No tengo quien me lleve al aeropuerto, pastor, el vuelo es a la 1 de la mañana. Bueno, no, vámonos, ¿no? Sí, clases de matemáticas también, ¿verdad? Es que hace muchos años una hermana me dijo, ay pastor, yo lo escuché una vez que dijo, porque una vez dije yo en un sermón, si yo no hubiera sido pastor, hubiera sido maestro de matemáticas, pues nunca lo hubiera dicho, ¿no? Oiga pastor, es que mi niño va bien atrasado, no me lo podrá ayudar. Y, bueno, ok, entonces, sí, o sea, sí haces de todo, pero no quiere decir que tienes el don. Como decían, ¿verdad? Hay personas que tienen el don y se puede ver inmediatamente. En el caso, como bien decían, de un evangelista, un evangelista está platicando con una persona y no sé, como ahorita que anda una mosca ahí molestando, el evangelista de eso, y mira la mosca cómo anda molestando, no, y de ahí el evangelista te va a compartir el evangelio. De esa experiencia de la mosquita que anda y no, hombre, fíjate que, y ya te está hablando el evangelio. Esa es su don. No tiene ninguna dificultad para presentar el mensaje. Y ya te sacó 2, 3 textos y ya los conectó y ya está. Y en 1 minuto, 2, ya te tiene contra las cuerdas, ¿no? Y pues ya. ¿Y qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Te tienes que arrepentir o qué? ¿O te quieres ir al infierno? ¿Cómo ves eso? Los evangelistas así son. Son de un temperamento, ¿no? Así fuerte y un carácter y te enfrentan y te acorralan. Ese es el don de ellos. Y ellos ahí se mueven como pez en el agua, ¿verdad? Pero no puedes, bueno, o no se debiera poner a un evangelista allá al frente en el púlpito, porque no lo van a aguantar mucho los hermanos. Pones un evangelista en el púlpito a que esté predicando todos los servicios y no, me van a empezar la quejadera y el lloradero. No, este predicador nos habla bien duro, no, hombre, este hermano, no, qué bárbaro.
Porque los evangelistas así son. La tarea del evangelista, hermano, es enfocarse más que nada ¿a dónde? Afuera. Afuera, donde está el fragor, donde la gente es bien dura. Hablarle a marihuanos, no marihuanos, de todo tipo de personas. O sea, volviendo al ejemplo de Pablo, o sea, del ejército, o sea, son los que están en la primera línea de fuego. Debe ser la primera línea, ¿verdad? O sea, los evangelistas. Pero si el evangelista lo traes, y de hecho ni se va a sentir a gusto, predicándole a gente aquí, ¿verdad? Que estamos sentaditos, y el evangelista hasta se va a aburrir, ¿no? Va a decir, no, yo mejor me voy para allá. Allá a la calle, allá pertenezco yo. Como que salimos El campo. Y sí, o sea, ellos no tienen mucho tacto. Normalmente el evangelista es, bueno, ven ustedes a Juan el Bautista, o sea, él es un profeta, pero realmente, aunque es un profeta, el mensaje de él fue el anuncio del evangelio, ¿no? El Mesías. ¿Y cómo era Juan? Generación de víboras. ¿Qué les dijo a ustedes? Imagínense, ¿no? Alguien predicando así hoy en las congregaciones, no, hombre. ¿Quién va a aguantar, no? Entonces, ahí es donde la clave de esto, la clave de todo esto es, y con esto vamos a concluir, sí, la tarea de compartir el evangelio es una tarea en la cual todos debemos participar, de una o de otra manera. No necesariamente todos tenemos que predicar. No necesariamente todos tenemos que dar un mensaje. Ya les dije yo cuál es la principal herramienta de todos, absolutamente. Es el testimonio. Y es así, ahí es donde la tarea es de todos. Si la congregación no está dando un buen testimonio, o sea, si uno de la congregación no está cumpliendo y es mal testimonio, ahí tenemos un eslabón débil. Cuando una congregación, todos tenemos un buen testimonio, estamos mandando un mensaje bien poderoso con el testimonio, sin necesidad de palabras. Ahí la obligación de todos es buen testimonio. O sea, además de eso, oiga, hermano, pues yo estoy cumpliendo con el buen testimonio, pero quiero hacer algo más. Bueno, no todos vamos a tener la habilidad de compartir mensajes, de ser predicadores. ¿Se acuerdan del caso de Moisés? ¿Moisés era bueno para predicar? No. ¿Quién sí era bueno? Aarón. No te preocupes, Moisés, tú ni vas a predicar. Mira, Aarón ya viene a tu encuentro, entonces tú le vas a dar a él las palabras que yo te dé, porque él es la tartamudo, ¿no? Entonces, tómate el tiempo que quieras, ya Aarón, y él va a llevar el mensaje. Entonces, no todos vamos a tener la facilidad, pero todos vamos a estar involucrados de una o de otra manera para que el mensaje llegue. Hay personas que puede ser que no sean buenos para predicar, para compartir. Incluso hay personas que no entienden, hermano. O sea, que muchas veces no retienen y se esfuerzan, es que no se me queda y no se me queda y no se me queda. Pero esas personas son muy buenas, por ejemplo, para invitar, y traen gente y son los que más arriman gente. Entonces dice, no, pues yo no les sé compartir, pero pues mire, aquí está, lo traje para que escuche. Aquí que oiga, yo no. Entonces, esa es la parte que debemos entender, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando de ejemplos y todo, pero probablemente va a haber algunos que digan, ay, hermano, pero pues es que a mí no se me da, yo no soy Moisés, o yo no soy o yo no soy el otro, yo no soy... No, ¿verdad? Se entiende. La cosa es que partamos de la idea de que es tarea de todos el
llevar el mensaje, acá me preguntaban que si era correcto decir llevar el mensaje, sí es correcto. Entonces es tarea de todos llevar el mensaje, pero no necesariamente todos predicando. Exacto, no todos haciendo lo mismo. Cada quien cumpliendo con una función. ¿Sí, hermano Carlos? Y que realmente, si supiéramos o algunos no sabemos cuál es la función de cada talento, de cada don, sean pastores, maestros, evangelistas, sean predicadores, si supiéramos cada uno de los hermanos aquí, tal vez la pregunta sería en qué área se enfoca mejor. Ustedes van a pensar, por ejemplo, en qué momento como. Pero a veces hay gente que no sabe lo que es el plan de Dios, el plan eterno de Dios. Y si no saben el plan eterno de Dios, no van a poder predicar. Entonces se necesitan dos cosas. Se necesitan los hechos y el conocimiento para hacer cualquiera de esas labores. Pero para el forma de ver, yo creo que los hechos dicen más de mil palabras. Y para decir un hecho no se puede, necesitas demasiadas palabras. Entonces, el testimonio y el conocimiento de la palabra son lo básico. Si no tenemos los dos, va a ser difícil. Aunque hay gente que con el ejemplo, con el mismo ejemplo, lo da con nosotros. Sí, ya. O sea, es más que suficiente, ¿no? Y yo he conocido gente que no sabe leer y me quedo yo, bueno, ya sabe qué hacer. Sí. Recuérdense, hermanos, lo dije la semana pasada y es algo que tenemos que tener bien presente todo el tiempo. ¿En qué consiste o de qué se trata todo esto? Dijo Yeshua, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Entonces esto se trata de que las personas conozcan a Dios y conozcan a Yeshua. De eso es de lo que se trata. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para que lo conozcan? Nosotros diríamos, bueno, ese es el Evangelio. ¿Cómo le voy a hacer para que esta persona conozca a Dios? Ahí tienes, ese es el Evangelio. Si acá habláramos me estaba recordando de algo que platicaba mi hija de ahí, de su empresa, un puesto de algo de proyectos. ¿Cómo era, hija? Líder de proyectos. Líder de proyectos. Haz de cuenta que aquí todos somos líderes de proyectos. Y acá, de lo que se oye bien importante, ¿no? Somos líderes de proyectos. Entonces aquí de lo que se trata es de que una persona que tú conoces y tú quieres que esa persona conozca a Dios, ármate tu proyecto, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Necesitas un proyecto. Necesitas un proyecto para que esa persona conozca a Dios o conozca a Yeshua. Y tú lo tienes que dar a conocer. No quiere decir que tienes que armar un discurso, porque si así fuera, pues qué fácil, ¿no? O qué difícil, si no soy bueno para hablar. Pero ¿a poco solamente hablando se puede transmitir? ¿O solamente hablando puedes dar a conocer a Dios? O sea, por ejemplo, si alguien tiene el don del servicio, o sea, entonces va a utilizar ese don para que, o si tiene el don de la oración, o así. Así es. Acá la hermana Poli dice, servir al prójimo siempre será una puerta para el evangelista. Y sí, ¿verdad? Bueno, terminamos con esta última anécdota, porque me parece apropiada por los últimos comentarios. Estas son anécdotas reales, no crean porque a veces hay libros de anécdotas y que son inventadas. Pero a mí me gusta contar anécdotas reales, que realmente se vivieron, personas que conozco o anécdotas propias. Prefiero usar siempre mis propias anécdotas, pero también uso algunas de personas conocidas. Y esta anécdota la escuché también de otro buen amigo, buen hermano, pastor, en donde llegaron a tratar de predicarle el evangelio a un hombre que estaba postrado en cama, que estaba muy enfermo. Y pues ellos sabían de la situación de este hombre
Y llegaron hasta su casa, les abrió la esposa y entonces le dijeron a la esposa: oiga, sabemos que su esposo está enfermo, que ya tiene tiempo postrado en cama y somos de la iglesia aquí, ¿verdad? Queremos ver si nos permite hablar con él. La intención de ellos era presentarle el evangelio, ¿verdad?, a aquel hombre. Y el hombre estaba ahí en su cuarto, estaba escuchando, ¿no?, todo. Y entonces viene la esposa: oye, mira, que no, que se larguen, yo no quiero hablar nada con nadie, vámonos, lárguense, hasta les gritó, ¿verdad? Ya salió la señora: ay, qué pena. No se preocupe, no hay problema. Entonces, pero en eso ellos observaron y se dieron cuenta de que había pues varias necesidades, ¿no?, ahí en la casa. Y entonces le dice: no se preocupe, señora, mire, y se van, pero regresan más tarde con despensa, con algunas cosas que compraron, que vieron que hacía falta, y llegan así como que no querían hacer ruido, ¿no? Señora, aquí le trajimos, y así despacito, ¿no? Y ya la señora: muchas gracias. Pero pues el Señor estaba en todo. Y se dio cuenta, ¿no? Y escuchó, y ya les habló. Dijo: a ver, oiga, usted. Y el hermano dijo: ya no soy yo, dijo. Venga para acá. Dice: no, ya entró el hermano y dijo: me va a regañar, ¿verdad? Seguro que me va a decir que quién está pidiendo limosna o qué sé yo, ¿no? Y ya entró. Y así: señor, dígame. Y el hombre le dijo: mire, le voy a decir una cosa. Aquí, en esta casa, habían pasado muchos sacerdotes, muchos levitas, pero es la primera vez que viene un buen samaritano. Pásele, dijo. Pásele, diga a los hermanos que pasen. Vamos a platicar de lo que quieran. ¿Se imaginan? Entonces, esto que decía la hermana es totalmente cierto, hermano. La principal puerta para predicar un mensaje efectivo es el servicio. Siempre. Esa persona ya conocía, pero estaba totalmente decepcionado, alejado de Dios. No quería saber nada de los hermanos. Tenía odio y resentimiento en su corazón. ¿Y cómo se alivió? Mire, con un acto de servicio, con una buena obra. Entonces, de ahí, pues vamos a aprender, ¿no? Esa va a ser la herramienta más efectiva para proclamar un mensaje claro y poderoso. Bueno, y con esto ahora sí finalizamos, porque si no, seguimos. Shabbat shalom, hermanos. Ahí está, miren. Que lo dicen que los cortan.